Shalom, esto es Datos Históricos. En esta oportunidad estaremos estudiando o continuaremos con el estudio del Sefer de Yohanan Meir. Vamos a estar hablando en este estudio acerca de Yohanan el Inmersor. Esta es la primera parte de este estudio donde vamos a estar hablando acerca de este personaje histórico del cual nos habla la Minhaj Nezaritá, incluso los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Está escrito en la Minhaj Nezaritá, en el capítulo 1 del Sefer de Meir, de la siguiente manera. Y apareció Yohanan en el desierto, haciendo tevilá y proclamando la purificación de Teshuvá para perdón de pecados. Y venían a él de toda la región de Yehudá, y todos los jerusalamitas, confesando sus pecados, eran purificados bajo su autoridad en el río Jardín. Yohanan estaba vestido con una ropa hecha de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. ¿Quién era Yohanan el Inmersor? Conocido aquí en Occidente como Juan el Bautista, según la tradición cristiana. ¿Acaso Yohanan el Inmersor era un sacerdote, un profeta, o era el antiguo profeta Eliyahu? ¿A qué secta religiosa pertenecía Yohanan? ¿Podemos ubicarla históricamente? ¿Dónde se crió Yohanan? Todas estas preguntas pueden surgir al investigador cuando empieza a estudiar a esta figura histórica. Esto es, queridos amigos, datos históricos. No te vayas, no te apartes, va a estar interesante esta clase. Yohanan el Inmersor fue un sacerdote de la tribu de Leví, perteneciente a la familia, a la casta sacerdotal. Nació antes que el rabino Yeshua, posiblemente un año antes que el rabino Yeshua. Nació en la época donde Herodes el Grande había recibido el título de rey de Judá por parte de Roma. Yohanan el Inmersor nació aproximadamente en el año 8 o el año 7 antes de la era común o antes de la era actual. Según la Minhaj Nezaritá, nació de una forma extraordinaria. Ahora, extraordinaria, milagrosa, no quiere decir contrario a la naturaleza. Nació de padres ancianos. Su padre fue el sacerdote Secarjá y su madre pertenecía también a las hijas de Aarón, Elisheba. Ambos ancianos, de una edad avanzada. Y de estos personajes nació Yohanan ben Secarjá. Nació de una forma extraordinaria, igual que nació el patriarca Isaac, quien nació de Abraham Avinu y de Sara y Menú cuando eran de avanzada edad. Su padre, Secarjá, estando en una ocasión en el Bet Hamizá, en el templo, ofreciendo incienso en el lugar sagrado, tiene una visión. Y la visión que tiene es que un malach, un ángel celestial, se le aparece y le dice que su esposa Elisheba, que era estéril, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y que ese niño debe ser consagrado como nazir, o nazario, o nazareno, según la tradición o según la Sagrada Torá, según el rito de la Sagrada Torá. Un nazario era aquel que era consagrado en este voto. Estaba prohibido para esa persona consumir cualquier producto que viniera de la vid, de la uva, tanto vino como comer la uva o comer pasas. Estaba prohibido. Aparte de eso, no podía entrar en contacto con ningún cadáver de persona o de animal muerto. Aparte de eso, no podía dejarse o cortarse el cabello. De manera que Yohanan fue consagrado como nazir desde su niñez. De manera que Yohanan tenía su cabellera larga, igual que el juez Shinson o Sansón, igual que el juez Shemuel, el juez del pueblo de Israel. Ahora, Yohanan, hijo de Secarjá, quien pertenecía a la casta sacerdotal, hijo de Elisheba, quien pertenecía a las hijas de Aarón, fue circuncidado conforme al rito de la Torá de Moshe a la edad de 8 días de nacido. Fue circuncidado. Y allí, conforme a la tradición bíblica, se le otorga el nombre de Yohanan ben Secarjá. Yohanan, hijo de Secarjá, quien era su padre. Ahora, ¿dónde vivió Yohanan? Yohanan vivió en las montañas de Judea, donde vivían sus padres. Pero posiblemente, después de haber sido destetado, su padre Secarjá, por temor a una posible represalia del rey Herodes, quien había causado estragos en Betlehem de Judá, matando a los niños menores de 2 años, temiendo que pudiera escucharse que había nacido a los sacerdotes de Judea un niño de una manera milagrosa y extraordinaria. Entonces, temiendo a ser perseguido y matado el niño, lo entregó
a los sacerdotes que habitaban en Qumrán. Qumrán, que queda en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Allí estaban los sacerdotes legítimos del templo de Jerusalén, quienes habían emigrado allá debido a la corrupción que había en el templo. Se apartaron del templo porque el templo estaba corrupto. El templo, bajo el dominio de Roma, de la potencia extranjera, estaba corrompido. Y los que oficiaban allí eran puestos a dedos conforme a la conveniencia de la potencia dominante, conforme a la conveniencia de Roma. Era tanta la corrupción que la Mishnah Nexarita nos dice que en los días de Yohanan ben Sekaya y del rabino Yeshua habían dos Cohen Agadol, o dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, cuando la Torá permite nada más que haya un solo sumo sacerdote ministrando en el Bet Hamikdash, en el templo. Y ese sumo sacerdote estaría allí de forma vitalicia, es decir, hasta que falleciera o muriera. Que hubiesen dos sumos sacerdotes en los días de Yohanan ben Sekaya demuestra la corrupción que había en el templo. Aparte de la mercadería que hacían del templo, porque a Roma le interesaba poner allí un títere, un lacayo, que velara por sus intereses y que le apartara la parte que le correspondía a Roma de los tesoros del templo. De manera que el sacerdocio estaba corrompido. Y los sacerdotes legítimos emigraron a Qumrán, al desierto, porque dijeron, bueno, nos volvemos a donde comenzó todo. ¿Y dónde comenzó todo? En el desierto. Hashem le habló al pueblo en el desierto de Sinaí. El pueblo se dirigió al desierto de Judea, los sacerdotes legítimos, y allí estaban. Y yo, Sekaya decidió entregar su hijo a los sacerdotes que estaban en Qumrán. Y estos sacerdotes educaron a Yohanan. De manera que Yohanan ben Sekaya, sacerdote, fue educado por lo mejor de la casta sacerdotal. Los esenios, como se llamó esa comunidad sacerdotal que vivía en Qumrán, practicaban mucho lo que era la pureza ritual, la tevilá, lo que posteriormente se va a conocer o se conoció como el bautismo. Es una tradición antigua que viene desde los días de Moshe Rabbeinu. Purificación, tevilá en hebreo. Los sacerdotes de Qumrán tenían por costumbre practicar esto. Además practicaban mucho el abstenerse de muchas cosas. El ascetismo, vivían de una manera donde practicaban el ascetismo. Incluso estos sacerdotes fueron los que instruyeron a Yohanan. Y está escrito en el libro de Gile, capítulo 1, verso 8, verso 80, hablando de Yohanan, dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y era educado en el desierto, en Qumrán, por los sacerdotes, hasta el tiempo de su manifestación pública a todo Israel. De manera que Yohanan ben Sekaya fue educado por lo mejor de la casta sacerdotal. Allí aprendió todo lo concerniente a la Torá de Moshe, con los sacerdotes legítimos. Allí aprendió acerca de la tevilá, del bautismo, de las purificaciones, como estaba ordenado en la Torá de Moshe. Todo esto le sirvió sin duda como base para su posterior llamado al oficio de profeta. Yohanan fue llamado a profetizar, a anunciar los eventos que se darían posteriormente en toda Judea del primer siglo. Yohanan fue anunciado a profetizar, a anunciar que el Mesías ya estaba en las puertas y que estaba entre ellos, aunque él todavía no lo conocía. Yohanan fue aquel sacerdote que no le tembló el pulso para señalar los pecados cometidos por Herodes Antipas en los días, quien era rey de Judea o rey de Galilea, en los días que Yohanan hizo su manifestación pública. Y lo condenó y le dijo, Herodes, no te es lícito tener a Herodias, la mujer de tu hermano, como esposa. Muy al estilo del profeta Eliyahu, quien señaló los pecados del rey Acax. Y cuando Acax se encontró con Eliyahu, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? El profeta Eliyahu le dijo, no soy yo, eres tú y esa perversa mujer Jezabel que perturban a Israel con sus ídolos y con sus abominaciones, haciéndolos apartarse del camino sagrado del Eterno. Por eso es que Yohanan tenía el espíritu y el poder de Elías. Tenía la misma carácter y fortaleza, coraje para señalar el pecado de los reyes de aquel tiempo. Incluso vestía de la forma de aquel antiguo profeta. Incluso su forma de alimentarse, nos dice la Torá que se alimentaba de miel. La historia demuestra que al parecer los esenios que vivían en Qumrán fueron uno de los que practicaron el cultivar abejas para la producción de miel, la apicultura. Incluso dice que Yohanan se alimentaba de langosta, no refiriéndose a las langostas del mar, ya que estaba cerca del Mar Muerto, donde se llama Mar Muerto porque no hay vida allí, porque la sal es muy alta y al ser muy alta la sal de aquel mar
se evita que nazca o que se cree o que viva allí cualquier especie marina. Entonces, cuando habla de langosta, se está refiriendo a otra especie de animal que la Torá sí permitía comer. Recordemos que Johanán era un fiel observante de la Torá. Fue educado por lo mejor de la casta sacerdotal. Y su familia fue criado en una familia, en un hogar donde se guardaba Torá. Eran piadosos, temerosos del Eterno. Eran Shomer Torá. Esto es la primera parte de donde estaremos hablando más adelante acerca de Johanán el Inmersor. Y más adelante estaremos hablando del oficio que Johanán el Inmersor comenzó haciendo acerca de lo que es la Tevilá, que posteriormente pasó a la lengua griega como baptizo y que llegó a nosotros como bautismo. Una tradición bien antigua que viene de los días de Moshe. Por eso que cuando Johanán aparece allí en el desierto de Judea y anuncia a la gente que haga Tevilá, la gente, o que se purifique, la gente entendió lo que Johanán le estaba hablando. Esto es, queridos amigos, datos históricos.